Muy buenas noches, amigos de FICUD. Estamos en nuestra tercera edición del programa Charla entre Amigos, un desarrollo del Departamento de Comunicaciones en coproducción con la Comisión de Patrimonio, pero sobre todo en vigilancia o en gerencia iniciativa de la Asociación Internacional de Cultura Tradicional, ASINCUD. Y el día de hoy nos encontramos con uno de nuestros asociados, eh, pues digamos con mayor actividad, que actualmente sigue trabajando desde su trinchera, desde El Salvador. Dice llamarlo el pulgarcito de América. Él es docente e historiador y estamos hablando del maestro Luis Alonso Teos. Maestro, buenas noches. Buenas noches, maestro. Jacobo. Es un alto honor conversar con usted y llegar a todos los amigos que vean esta conversación, esta plática entre amigos, entre cheros, entre camaradas y que hablamos casi el mismo idioma, que es la cultura. Sí, claro, recordando que la cultura pues es una de las, o más bien una de sus características es que nos puede unir sin importar la distancia, la raza y el género, porque finalmente compartimos un mismo gusto, un mismo amor y sobre todo que, bueno, ya muchos sabrán y para los que no sepan, el maestro Luis ha hecho grandes cosas, ha obtenido diversos reconocimientos desde ya hace varios años y premios. Nosotros nos encontramos por ahí explorando su biografía en las redes sociales y hay un premio que nos llamó la atención que creo que se lo otorgaron en el 2011 por parte del Canal 61 como Orgullo Usulteco. Sí. Y bueno, y no es para más porque el maestro ha digamos que a través de su propiedad, de todas esas inspiraciones que le han llegado a su vida, ha sacado ya 2 ediciones de la revista llamada Retazos Históricos de Mi Usulután. ¿Es cierto, maestro? Díganos, ¿cómo surge esta idea de sacar esta revista? No sé, algunos de sus objetivos, compartir con su gente, pero más que con su gente, el dar a conocer toda esa cultura e historia que tiene su lugar de origen, pues a través de este medio impreso. Bueno, maestro, sí, gracias a Dios, en Usulután es pequeño, igual nuestro país, Retazos Históricos de Usulután precisamente nace como una iniciativa personal. Somos un país muy pequeño, pero que tenemos también una memoria histórica bien restringida. Poco a poco se va perdiendo la memoria histórica. Nuestro origen, inclusive el origen precolombino, vamos a llamarlo así, aquí en nuestro país confluyen la cultura azteca, la de ustedes, y la maya. Es decir, un país tan chiquitito va a recibir influencias de las dos grandes civilizaciones que existieron en toda Mesoamérica. Y nuestras nuevas generaciones no conocen de historia, no conocen el origen, no conocen de dónde somos, de dónde venimos, para dónde vamos, dónde estamos. Y de repente, pues yo soy maestro de vocación, tengo ya casi 40 años de trabajar en el aula y trabajo con adolescentes y yo les pregunto algunas cosas históricas y no saben nada. Ellos saben más de los clubes deportivos del Real Madrid, del Barcelona o del extranjero, pero de nuestra historia nada, de nuestros personajes nada, de nuestro folclore tampoco, de nuestra identidad cultural, de nuestro patrimonio tampoco. Entonces, en la historia de nuestro municipio, que ya tenemos quizás más de 200 años de haber sido reconocido como ciudad y municipio, eh, no ha habido alguien que rescate esa memoria histórica y yo pues me dediqué a escribirla, me dediqué a ordenarla y como maestro de literatura y también historiador, porque sí estoy con la Academia Salvadoreña de la Historia, ya son 3 años, ya llevo 4 diplomados con ellos y, y decidí pues recopilar la historia de este municipio pequeño de El Salvador, que se iba perdiendo y comencé a recogerla desde la época precolombina hasta la época contemporánea. Ahora ya Usulután tiene un libro que es Retazos Históricos de mi Usulután. Es, este es uno de ellos y
en línea tengo dos más, tres más, que también tienen que ver también con la historia de Usulután y otra, digamos, del patrimonio cultural, un poquito de folclore, un poquito de la tradición oral, y bueno, alguna huella debemos de dejar. Nosotros ya estamos de salida y alguna huella debemos de dejar como parte de nuestra memoria histórica. Creo que esto es algo muy interesante y sobre todo muy importante porque, por ejemplo, aquí en México, de donde soy, de Tecamachaco, Puebla, muchas veces por cuestiones de la escuela, sobre todo a los jóvenes, a los niños, dejan que investiguen sobre la historia de su lugar de origen. Y aquí nos encontramos con que no hay documentos suficientes que puedan describir o contarnos pues, un poco de lo mucho que ha pasado. Y esta labor que usted está haciendo con la revista Retazos Históricos, pues además de dejar esa huella imborrable a través del tiempo sobre la historia de su lugar de Usulután, también ayuda a fomentar, a llevar como todo ese conocimiento de las nuevas generaciones, que hoy en día cada vez está un poco más complicado, pues el tema cultural con todas estas nuevas tecnologías que de cierta manera globalizan, pues a veces para bien, pero también a veces para mal, y se empieza a olvidar un poco de la historia, ¿no? De todos esos hechos importantes que se forjaron día a día y que hoy dan como resultado pues la sociedad, la historia, el presente de la ciudad, ¿no? Sí, sí, realmente pues al final nosotros nos empoderamos y adquirimos ese compromiso. Es un compromiso muy, muy importante y a veces, maestro Jacobo, hay que sentarse y comenzar a reflexionar y comenzar a ordenar nuestra mente. Y al final, pues en un momento de reflexión se me ocurre a mí, pues que tengo un montón de libros por acá, de historia, de revistas, que yo las he ido recopilando y precisamente desde ahí comienzo a ordenarlo. Aparte de que de alguna manera yo he sido actor también de la historia de acá de Usulután. Cuando digo actor, que he participado de algunos momentos históricos, usted sabe que tuvimos una guerra civil acá en El Salvador y yo era un adolescente y dentro de esa misma guerra yo tuve que participar, o entraba o me moría o qué sé yo. Y al mismo tiempo conjugué mi formación académica porque me hice maestro de literatura en plena guerra, en el exilio. Y a través de ese mi recorrido, pues fui viendo la importancia de ir recogiendo esta información. Información wow, yo digo, por ejemplo, el ballet que tengo tiene 32 años. Lo fundé en 1992, pero antes de 1992, en el 86, yo ya andaba haciendo teatro, andaba haciendo artes escénicas, y entonces, bueno, algo quiere nuestra juventud. Mire, aquí en Usulután, nuestro pueblo, es un lugar que es bien atípico, un lugar atípico, un lugar que carece del alma tradicional como lo tienen ustedes, hoy se llaman pueblos mágicos en México, de las costumbres, las tradiciones, a ustedes les sale de los poros y lo disfrutan, lo hacen y lo promueven. Acá no. Acá, de hace 32 años, yo, como un Quijote, yo he tratado de revivir las costumbres, las tradiciones, las leyendas, el folclore, el teatro, las artes escénicas, para que nuestros jóvenes se identifiquen con un poquito de lo nuestro. Y al final, después de tener tantos obstáculos, pues ok, ya estoy de salida, pues yo voy ahorita mejor a escribirla mejor, para que quede como memoria histórica. Allá cuando estuvimos en el Congreso en Colombia, muchos me preguntaban, ¿y usted baila? No, yo no bailo. Yo no soy actor, soy un gestor cultural nato. Soy gestor cultural nato, pero sí hago teatro, sí trabajo la artesanía teatral, sí enseño a hacer títeres, sí enseño a actuar. Pero ahí en el folclore, la oportunidad rica de que a través del ballet que yo manejo, rescatar la memoria histórica, cultural, la identidad cultural de nuestro pueblo, de Usulután y de El Salvador, porque lo que hacemos a través de nuestras danzas es interpretar la historia de nuestro país.
Y para mí me resulta fácil porque digamos que El Salvador es pequeño. Es decir, nosotros lo podemos recorrer sin tráfico en 3 horas y media todo el país, de punta a punta, ¿verdad? Entonces es fácil tener una, pero también hay mucha resistencia, mucha negación a esto. Y no solo de parte nuestra juventud, no solamente de parte de la academia, sino que también hasta de nuestro propio gobierno. Les cuento, hace tres semanas, nuestro gobierno va a cerrar toda la red de las casas de la cultura de El Salvador. Imagínese usted, cerrar las casas de la cultura, que son los únicos lugares donde se hace un poquito de cultura. Y entonces, pues, hoy yo lo vi como una amenaza, pero también hoy yo lo veo como una oportunidad para seguir haciendo cultura, para seguir escribiendo, para ir tratando de conservar nuestra memoria a través de lo que hacemos, no solamente escribiendo, sino que haciendo lo que tratamos de hacer acá en México. Claro, y sobre todo porque toca dos puntos muy importantes desde mi punto de vista, que es la responsabilidad y la decisión. La responsabilidad que tenemos cada uno como individuo Sí, para tratar de rescatar, fomentar y preservar pues toda nuestra historia, toda nuestra cultura, eso que nos da identidad a nosotros. Y la decisión de hacerlo, porque muchos tenemos las ideas, la iniciativa, pero se queda en eso, en ideas. Y hoy usted lo ha llevado pues a algo ya tangible. sí, También es creo que muy interesante, pues como muchas veces pensamos que como no lo sabemos, como más bien como no lo ejecutamos, no podemos. En su caso, pues dice, tengo un ballet que aunque yo no bailo, pero lo he sabido llevar, dirigir, vamos, irnos de la mano durante ya 32 años. Y 32 años no es un número nada sencillito, ¿no? Porque conlleva bastantes retos, bastantes obstáculos que se va encontrando uno en el camino. A veces las nuevas generaciones solo están como probando, digo yo, pero a pesar de todo eso, 32 años que ya tiene su valer. sí, 32 años, maestro. Parece ser que fue ayer. Eh, Antes de hacer folclore acá en Zulután, yo hacía teatro, le comentaba, porque esa es mi pasión, hacer teatro. Estaba, todavía lo hago, de hecho todavía lo hago. Pero yo trabajaba en un colegio privado y me llegó una invitación de un centro de desarrollo cultural para que participara en un festival de danza que era una eliminatoria a nivel nacional. Esa eliminatoria se llamaba el Encuentro de dos Mundos. Estaban celebrando 500 años del descubrimiento de América. Fue en el año 1992. Entonces yo tenía unos muchachos que hacían teatro conmigo y había uno que bailaba danza y tenía un maestro que había sido mi maestro en la primaria, que era maestro de danza. Por cierto, el único licenciado en folclore que teníamos que se preparó en México. Y yo lo tenía trabajando conmigo en un colegio que nosotros habíamos fundado. Y les digo, miren, ¿creen ustedes que podemos participar en este festival? Yo tengo un grupo de teatro, si gusta agarremos esa base. Sí, me dice, participemos. Y así de una manera accidental comenzamos a armar el grupo y montamos las primeras danzas. Me acuerdo que montamos, porque yo hago ballet teatro, montamos la danza del son de los novios, con diálogos, con bombas, con cosas así, y participamos. Ganamos el festival departamental, eliminamos todos los grupos. Pero la sorpresa más grande para mí cuando nos vamos al Festival Nacional, al gran Festival Nacional, donde llegaron los 14 mejores grupos de todas partes. Cuando nosotros llegamos de Zulután, que es un pueblo sin, sin historia de folclore ni nada por el estilo, llegamos y de repente van llegando los grupos del occidente donde todavía hay pueblos originarios, donde llegan gente que todavía habla el náhuatl, por ejemplo, que se visten como nuestros pueblos originarios, con su danza y pito, tambor, acompañamiento musical y todo, y yo apenas con mi cassette y todo lo demás con mi cipote. Y de entrada la gente saludando hasta en náhuatl, el idioma de ellos, el jurado, obviamente, pero
nosotros le habíamos puesto muchísimo, habíamos fusionado el teatro con el conocimiento del maestro que era licenciado en folclore, don Juan Carlos Quintanilla se llama, y hicimos el montaje. Nuestra sorpresa al final fue que nosotros ganamos el Festival Nacional. Y entonces ahí me di cuenta de, hey, qué bonito esto. Yo no tenía conocimiento mucho del folclore. Qué bonito, me encanta. Y el mismo profesor nos dice, ¿saben que ustedes, como son los ganadores del Festival Nacional, ustedes se van a ir a una gira a Honduras? Y yo le hago caso, maestro. El maestro que nos dijo que íbamos a ir a una gira a Honduras estaba desvariando mentalmente. En su imaginación, él hacía viajes imaginarios. Y yo le hice caso y creí en él, fíjese, y me voy para Honduras a hacer los contactos para ir a participar de ese festival. Casual, por puro accidente llegué a Honduras, me reuní con la ministra de Educación de Honduras y ella me atendió bien gentilmente. Yo, ¿cómo está eso? Nosotros no tenemos ningún festival del que se está hablando. Sin embargo, pues lo recibo porque son salvadoreños y ya ella nos atendió, pero ella me recomendó que fuese al sur de Honduras, Choluteca, en Tegucigalpa, y ahí me dice, hay un sacerdote que desde años anda buscando un grupo de salvadoreños porque quiere montar un festival ahí. Y yo me voy, no tenía ni vehículo, solo viajábamos en bus, lejísimo. Nos vamos hasta 3, 4 buses de donde yo vivo. Y llegamos ahí, a Choluteca, con otro amigo, y contactamos. Y nos encontramos al padre Jesús Valladares, y señor, no, era un cubano, a todo dar, chiquitillo, negrito, y comienza a platicar. Y dice, miren qué bueno que han venido. En diciembre yo monto el Festival a la Inmaculada Concepción y lo voy a llamar el Festival de las Culturas. ¿Ustedes tienen tiempo de venir? Sí, le digo, si nosotros somos campeones, que hay. Y nos metemos a la cabeza eso. Miren, en diciembre llegamos y a partir de ahí nosotros dijimos, vamos a seguir. Y desde esa fecha, por una experiencia accidental, desde esa fecha nosotros agarramos hasta el día de hoy en hacer folclore, en recorrer toda Mesoamérica. Estuvimos en su país, México, la fiesta maravillosa de los muertos en Teciutlán. Últimamente en Colombia, pero hemos andado y hemos organizado nuestro propio festival. Algo que nació hace 32 años, maestro, hoy se convierte para nosotros en parte del patrimonio cultural que nosotros le hemos heredado a nuestro pueblo choluteco. Fíjense que le quiero comentar algo maravilloso que pasó precisamente este día. Este día. En la mañana me visitan una fundación desde San Salvador, la Fundación TCS, que son los dueños de los canales de televisión a nivel nacional, pues 4, 6, ellos tienen mucha plata. Y me dice, don Luis, nosotros los hemos seleccionado a ustedes como salvadoreños comprometidos y queremos nosotros que usted entre en este concurso porque a lo mejor su proyecto puede recibir alguna donación, algún fondo. Sin haberlo solicitado, ellos nos buscaron, escucharon de nosotros y ahora probablemente, si Dios quiere, y todo lo que hoy dijimos y hablamos, probablemente el cierre del año sea lo mejor, porque estábamos un poquito deprimidos, maestro, pero por la situación política, económica, cultural que tenemos en el país. Pero al final vienen estas cosas y eso lo hemos logrado a través de la imagen que hemos formado con estos muchachos, con el ballet folclórico Tucunti Nexitechan, que significa danza que nace en el pueblo. Pues realmente sí, maestro. A veces creo que como promotores, como gestores culturales, nos dedicamos tanto en buscar un reconocimiento y a veces de manera errónea vamos como con ese objetivo, ¿no? De que nos reconozcan. Pero cuando hacemos las cosas al revés, como lo ha hecho usted, que es más el trabajo por el conservar, el preservar, las recompensas creo que llegan por sí solas, como le pasó el día de hoy, y que muy seguramente, y esperemos, que pueda ser acreedor a ese premio que, pues que finalmente no se lo esperaba y ¿No? que bien dice la sorpresa, que nos vuelven a animar, que nos vuelven a decir si voy por el camino correcto. Sí, exactamente. Es un estímulo, como le decía a la gente que vino a San Salvador. Les digo, ¿saben? Después de que venimos de México,
casi que el grupo se nos desintegra. Tuvimos un problema interno en el ballet, hubo deserción, hubo unas cosas ahí que suceden. Y casi que nosotros ya prácticamente estaba colgando, como decimos nosotros, los botines, ya no seguir. De repente en diciembre, teníamos quizás unos 15 días de haber venido de Teziutlán con del maestro Esteban, maestro Teddy. De repente nos mandan un galardón de la Asociación Folclórica Latinoamericana, donde reconocen el trabajo que nosotros hacemos a nivel de Latinoamérica. Y un galardón muy bonito, a mí se lo dieron al grupo, pero también a mí me hicieron un reconocimiento muy personal por las artes escénicas. Entonces dice, bueno, entonces no me puedo retirar todavía, vamos a seguir. A veces uno necesita esos estímulos. Después vino la cuestión con el reto con A5Q, un congreso, vamos a participar, vamos a ir a conocer amigos y fuimos a A5Q. Y entonces, a veces uno necesita ese tipo de estímulo o ese tipo de empujoncito para seguir haciendo, porque al final yo ya estaba resignado a mejor a escribir ya, porque eso es lo que estoy haciendo ya, escribir mis memorias culturales, históricas, la historia, la cultura, el folclore, las costumbres, las tradiciones, a escribir todo. Incluso estoy promoviendo acá fundar el primer museo comunitario en Usulután, un museo. Yo soy coleccionista de antigüedades, tengo una colección de más de 300 piezas arqueológicas de la época precolombina. No son mías, son del Estado, pero como soy coleccionista privado, yo las mantengo. Y tengo amigos y les digo a los amigos, vamos a poner un museo, tú que coleccionas monedas, vas a ser coleccionista de monedas, tú que coleccionas esto, y así. Y es uno de los sueños que tenemos. Y la cuestión, maestro, es que los que estamos metidos en patrimonio cultural, todo el tiempo estamos soñando, todo el tiempo estamos soñando, todo el tiempo estamos creando, y a veces son sueños, despertamos, ponemos los pies en el suelo y no se puede, pero a veces los sueños se materializan, y de repente se dan la oportunidad y hay que hacerlo. Si podemos, lo vamos a hacer. Claro, sobre todo, como recordarle a todos los que nos ven, eso, ¿no? El hecho de seguir soñando. Porque muchas veces, lamentablemente, por cuestiones socioculturales, se nos dice, no sueñes porque eso es imposible. Y poco a poco te van apagando los sueños. Cuando en realidad lo que dice, hay que seguir soñando para que a partir de ahí surjan nuevas ideas y nosotros seamos la inspiración. Pues a veces no sabemos si de los integrantes de nuestra propia familia o a veces incluso hasta de personas que no tenemos el gusto de conocer y que de repente pues sabemos, ¿no? Que influimos de manera positiva. Y creo que ese es uno de los grandes regalos que tenemos como artistas, como gestores culturales, el poder influenciar positivamente a nuestro entorno social. Tocaba un punto que recuerdo hace un año, bueno, el año pasado en noviembre, cuando nos vimos en Colombia, en Funza, en el primer Congreso Internacional de ASICUD, pues éramos realmente bastantes extraños, y digo extraños porque nunca nos habíamos visto de manera física. Algunos sí habían ya por ahí tenido acercamientos porque hacen los intercambios entre agrupaciones, pero en su mayoría solamente éramos amigos o nos conocíamos a través de la pantalla. Se dio la oportunidad de poder conocernos de manera física y yo que estuve por ahí como que viendo diferentes ponencias, talleres, me tocó ver su ponencia que fue realmente espectacular, la intervención que tuvo cuando por ahí una compañera del público preguntaba como que cosas del folclore y que el ponente en ese momento decía es que no hay cómo diferenciar. Entonces recuerdo que ustedes dicen, no, es que sí se puede porque están estas características y entonces uno conoce como todo ese enorme conocimiento que tiene y que de manera como muy natural, como no tan usando tecnicismos, nos da a conocer todo esto. Pero sobre todo a mí me encantó mucho ver su taller de creación de marionetas, de títeres, perdón. Interesante. Y
Y es algo que, o sea, yo sí los conozco y aquí en México de repente se llegan a ver ciertos espectáculos, pero verlo así de manera cercana, como esa experiencia del manejo de los materiales para poder crear a través de la creatividad es algo increíble. Y ojalá nos pudiera conversar un poco sobre esto que surge del amor precisamente, que decía del teatro, pero también de esta pasión de las artesanías. Bueno, mire, le decía que yo lo mío es, mi primer amor en el arte es el teatro. Siempre hice teatro, participé en muchos festivales a nivel nacional, he llevado a escena excelentes obras, a pesar que aquí en nuestro municipio no existe, no tenemos escenarios, no hay lugares donde nuestros jóvenes pueden expresarse, pero he tenido la virtud de trabajar teatro hacia afuera, por ejemplo, en la zona oriental, en uno de los municipios más grandes de El Salvador, una ciudad, San Miguel, tiene escenario, tiene su propio teatro. Trabajé para una universidad 7 años formando maestros en educación artística en las artes escénicas. Yo les enseñaba teatro 1, teatro 2, teatro 3, teatro 4. Teatro 1 les enseñaba la historia del teatro, teatro 2 les enseñaba el texto teatral, teatro 3 les enseñaba la técnica de hacer marionetas, de trabajar el mimo, es decir, lo que nosotros llamamos la pedagogía teatral. Y teatro 4 ya les enseñaba a ellos la técnica actoral y también la técnica de cómo convertirse en actores. Fue mi trabajo durante 7 años, pero la experiencia más maravillosa que tenía era que me invitaban a dar talleres de teatro comunitario en comunidades excluidas, donde el arte no llega, y de repente pues aquí tenemos un lugar que se llama el Bajo Lempa, donde hay muchos campesinos, hay muchos niños que pasan trabajando, pero el día sábado como unas ONG financiaban este tipo de talleres, me llevaban y les llevaba un taller de danza folclórica, pero yo les impartía talleres. Ellos aprendieron a hacer títeres, pero no solamente aprendieron a hacer títeres, también les enseñé a hacer máscaras. Yo hago máscaras, no como el maestro el Chino Márquez, porque el maestro, él es artesano nato y no sé cómo le hace para trabajar el pincel Sí. realmente esas manos del maestro chino son mágicas, son mágicas lo que hace. Ahora, lo que yo sí hago, artesanía teatral, trabajo mucho lo que ustedes en México creo que le llaman la cartonería, con papel macerado, y yo, por ejemplo, le voy a poner, de repente tenemos acá las leyendas, los mitos, leyendas, y aquí tenemos la leyenda de la ciguanaba, el cipitillo, la coyota Teodora, la chancha, el padre sin cabeza. eh, entonces, son figuras mitológicas, pero yo hago las máscaras, de la leyenda de la chancha, del hombre que se convierte en chancha, del hombre que se convierte en la coyota, de la ciguanaba, que es una mujer fea, horrible, que cuando sale en los ríos asusta a los hombres y sale enseñando las grandes tetas y con tamañas uñas, el cipitío, un señor barrigón, con un gran sombrero, son, son, son leyendas del origen precolombino, pero que yo lo que hago es recrearlas. Ok, voy a hacer las máscaras, pero le voy a enseñar a hacer máscaras a los jóvenes. Los niños, los muchachos que han trabajado conmigo han hecho las máscaras. Pero no solamente van a aprender a hacerlas, sino que las van a aprender a maquillar. Les enseño a maquillar las máscaras también, utilizando un poquito de pintura, aunque no soy plástico por excelencia. Pero hoy no vamos a hacer solamente maquillarlas, sino que también las vamos a llevar a escena. Y vamos a montar la obra que se llama Las leyendas de mi tierra. Hacemos teatro y baile. Entonces, eso lo hago de una manera, yo lo hago tan sencillo, tan elemental, pero lo rico para mí es ver ese niño que nunca había tenido una experiencia artística, cultural y artesanal haciéndola. Y eso al final hasta les convierte a ellos artesanistas, pueden hacer máscaras, cositas así, títeres y show. Yo tengo ex alumnos que he tenido que ya viven de esto. Gracias a usted, me dice, tengo mi propio show de títeres. Gracias a usted yo puedo hacer máscaras. Gracias. Y yo, pues no, lo hice porque era parte de lo que a mí me encanta hacer y compartir. Pero sí, créanme lo que es algo maravilloso, porque yo trabajo mucho el teatro y trabajo mucho el teatro de prevención hacia las drogas, hacia la trata de niñas y niños, de la prostitución infantil, para el rescate de nuestra identidad cultural,
para la cuestión del bullying y cosas así. Entonces eso es maravilloso, maestro. Créame lo que es maravilloso. Sí, sobre todo cuando ya ve pues, de manera física, de manera verbal, pues con sus exalumnos, con todas aquellas personas que de alguna manera interactuaron con usted, pues esos resultados, ¿no? De la enseñanza y sobre todo, lo decía hace rato, el compartir algo que me apasiona. Porque muchas veces ahora nos cuesta un poco encontrar como el rumbo, como encontrar a qué me voy a dedicar y mucha frustración que se vive, bueno, por lo menos aquí en México en la juventud es que no encuentran el camino, Sí. porque les pesa un poco pues el tema económico, lo que dice la familia, pero se nos olvida que si es algo que nos vamos a dedicar un largo trayecto de nuestra vida, debe de ser algo que nos apasione. Y como lo decía usted, bueno, pues ha tenido resultados y ya lo está viendo, ya lo ha estado viendo durante todo este tiempo. Pero también por ahí veía en su Facebook, sobre todo, que hace pues poco tiempo se conformó el Comité de Salvaguardia del Patrimonio Cultural del Usulután. Sí. Y realmente, o sea, vamos viendo como todas estos proyectos que ha tenido, estas etapas en su vida, vamos, es como un tejido, ¿no? Se van ligando entre ellos para que finalmente, pues ha creado, vamos, cosas inimaginables para muchos de nosotros, que decimos, ay, es que no tengo los recursos económicos y por eso no voy a poder. Y usted es un ejemplo vivo y claro que sí se puede. Y vuelvo a lo mismo, la decisión de querer hacer las cosas. Cuéntenos, ¿cómo va esto del comité? Sí. Mire, fíjese que tengo la virtud que la gente, muchos amigos que son exalcaldes, gente que vive en Estados Unidos, creen las cosas que yo hago, en las quijotadas. Y entonces yo les digo, yo he hecho un diagnóstico del patrimonio cultural tangible e intangible de Usulután y está deteriorado. Entonces les digo, hagamos algo por rescatar nuestro patrimonio, hagamos algo por rescatar nuestros monumentos, hagamos algo por tener nuestros propios escenarios, hagamos algo por reconocer el trabajo de, de nuestras personas, de nuestros hombres y mujeres que han contribuido a construir la identidad cultural de este pueblo, de maestros, de escultores, de artesanos, de pintores. Y la única manera que nosotros podemos hacer es que como comité tengamos un lugar de desarrollo. Y a partir de ese lugar de desarrollo, como el Centro Cultural Bacatac, nosotros podemos tener un centro de desarrollo cultural donde le podamos transmitir a los jóvenes clases de teatro, clases de danza, clases de historia, clases digamos, de todo, para rescatar y salvaguardar nuestro patrimonio. Vamos a los cementerios donde están enterrados algunas personas que se nos han ido y están en el abandono de las tumbas. Hagamos un poquito de necroturismo, es decir, necroturismo cultural. Vamos a los monumentos, veámoslos cómo están. Ya vieron que yo escribí sobre un prócer olvidado de la época precolombina que participó en los primeros movimientos de independencia, que es de Usulután, Gregorio Melara. Pues hagamos un lugar donde nuestra juventud se recuerde de esto. Y uno de los mejores lugares que podemos hacer como comité es que vamos a crear nuestro propio museo comunitario para que lleguen los jóvenes ahí y pregunten, ¿y este que está acá? ¿Quién es? Fue un futbolista que fue al mundial de no sé qué. Y este que está, fue un escultor, y este fue un maestro de danza, y este fue un alcalde que trabajó mucho por desarrollo cultural de Usulután. Y este, fue el mejor nadador, y este fue y este que está acá, hasta son piezas precolombinas que se encontraron por ahí en excavaciones en nuestro territorio y han sido rescatadas, que ollitas, que pito, que algunas figuras como algunos tlacloc pequeños, guazapas, una gran cantidad de cuencos que se han hallado acá y que forman parte de nuestro patrimonio cultural, histórico y arqueológico y que nuestros jóvenes tienen que conocerlo, que nuestros jóvenes no lo vean esto. ¿Y eso qué son tiestos? ¿Qué son? ¿Qué son esas cosas de barro? No, son, digamos, testimonios de que donde nosotros vivimos habitaron pueblos aborígenes, nuestros ancestros, acá habitaron, y si encontramos enterrada esta piedra de moler, de nixtamal, esta ollita, todo eso, y eso lo podemos hacer nada más a través de un comité. Entonces, cuando ya formamos este comité, nuestros amigos de la diáspora en Estados Unidos comienzan a interesarse y dicen, ¿en qué podemos ayudar?
¿qué podemos hacer? Y allá tenemos muchos amigos, incluyendo un concejal de la alcaldía de Los Ángeles, California, que es de origen zuluteco, que se ha mostrado con mucho interés de venirnos a apoyar. Entonces, ahí es donde nosotros, esa idea que salió de ese comité, de repente comienza a formarse y comienza ya como un compromiso. Y como le vuelvo a reiterar, de repente en el país culturalmente todo está por el suelo, anulan las casas de la cultura y nuestro comité se convierte ya como una oportunidad para seguir haciendo lo que las casas de la cultura probablemente no hicieron y que nosotros sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿Y qué es eso? Rescatar nuestra identidad cultural, rescatar nuestro patrimonio tangible e intangible, para que la memoria histórica se mantenga. Para eso son estos comités y darlos a conocer. Esto, ¿qué hace? Me da recursos, en mi caso, en mi caso personal, que estoy escribiendo, para seguir escribiendo. Usted ya vio que hace poco estoy escribiendo nuestra fiesta en la historia. Y esto, tengo una recopilación de revistas desde el 2080, de 1986, hace 38 años, y ya estoy escribiendo. Estoy recordándoles cómo eran las fiestas patronales durante la guerra civil acá en El Salvador, en Usulután, cómo las vivíamos, cómo éramos los hipotes, qué se hacía. Y eso es memoria histórica, ese es rescate de la memoria histórica también. Y ese es el papel que queremos hacer como comité. Aparte de eso, queremos gestionar becas y que nos ayuden también para que nosotros podamos inculcarle a las nuevas generaciones estas ideas que tenemos. Sí, a veces nosotros pensamos que necesitamos grandes equipos o gran material para poder realizar algo. Y usted lo decía, ¿no? De las revistas que he venido recopilando, pues saco información, hago recortes, en fin, voy armando como toda esta estructura, pues de la historia. Y fíjese que hay algo importante y sobre todo para los que nos van a estar viendo, los que nos están viendo, es que a pesar de que en un inicio el maestro decía, en mi lugar de origen son muy apáticos, pero ya con todo este trabajo que se viene desarrollando, hoy en día ya se empiezan a acercar más personas interesadas, ¿no? Y que empiezan a decir, bueno, ¿y en qué te ayudo? ¿Y en qué te aporto? ¿O cómo le hacemos para rescatar? Y no solamente personas de ahí, de Usulután, sino también personas que son originarias de ahí, pero que por diversas circunstancias tuvieron que salir de su lugar, ¿no? Y que hoy en día pues dicen, desde donde yo estoy puedo apoyarte, puedo aportarte. Y finalmente es eso lo que nos debería pues de motivar o de interesar, ¿no? El hecho de decir, bueno, si bien en un inicio voy a empezar a caminar solito, pero ¿quién me dice que el día de mañana no más personas se van a empezar a acercar? Sí, Porque pues todos a veces desconfiamos, ¿no? De los proyectos porque dicen, no, no va a funcionar o siempre la mente negativa. Pero cuando ya vemos encaminado y que ya empieza a haber resultados, pues nos emociona. Lo que decíamos hace rato son esas acciones que nos motivan a seguir. Y tan es así que, bueno, los reconocimientos hacia el maestro Luis han sido enormes. Hoy en día, en la CINCUD estamos cursando el primer diplomado en gestión cultural y el maestro Luis es el ponente, es el docente de la tercera unidad de este diplomado. Muy importante, por cierto, que a veces pensamos que quizás la demanda del diplomado iba a ser poca, pero pues estamos arriba de los 100 alumnos de diferentes países, de todos los lados, que nos están acompañando en este diplomado. Y cuéntenos, maestro, cómo está yendo pues esta importante enseñanza en la parte de la gestión cultural. mire, yo estoy muy contento porque al final el estar participando en este diplomado como que a mí me da un plus académico. Es decir, he llegado donde yo jamás me imaginé llegar con ustedes, formar parte del claustro de ponentes de este diplomado y bueno, y tener a cargo uno de los módulos más integrales, más estratégicos como es el de diseño y creación de proyectos, porque eso es lo que yo voy a impartir, cómo elaborar un diagnóstico cultural y luego cómo preparar mi proyecto para que mi proyecto sea exitoso y pueda competir. Como yo ahorita, por ejemplo, que estoy en un proyecto que de repente me llega sin haberlo yo solicitado, pero como tengo las herramientas, yo puedo vender mi proyecto y puedo hasta ganarlo, ¿no? Pues esa es la idea.
Pero también tristemente le digo a algunos amigos acá, yo me siento contento, me siento muy orgulloso, es un alto honor estar compartiendo con muchos maestros de toda Latinoamérica, porque voy a impartir unos proyectos donde yo prácticamente voy a tratar de enseñar y aprender, enseñar cómo gestionar la cultura en diferentes países, porque yo me tengo que ubicar en toda Latinoamérica, no voy a ubicar en El Salvador, creo que El Salvador es lo que menos voy a mencionar, pero yo menciono el caso exitoso de los proyectos culturales de México, de Argentina, de Colombia, de Chile y todo eso, los modelos que yo voy a ocupar. Entonces, estoy intentando hacer eso, pero que curiosamente aquí en mi Usulután amado, en mi El Salvador amado, aunque yo tenga las competencias necesarias para enseñar a gestionar un proyecto cultural, aquí no lo puedo hacer. Es más, están hasta cerrando las casas de la cultura. Y cuando converso con un alcalde de acá, eh, yo me quedo, digo, estoy hablando otro idioma porque ellos no saben. Pero ¿de qué está hablando este señor? Sí, ¿y de qué habla? ¿Y qué es eso? ¿En qué va a beneficiarme? Entonces, lo que yo trato de decirles es que si ustedes no le apuestan en el desarrollo cultural de Usulután, Usulután jamás va a dejar de ser un pueblón desarrollado. Usulután jamás se va a desarrollar económicamente, porque la cultura no solamente es apropiarse, sino que también ayuda al desarrollo económico, social de los pueblos. Una muestra de ello, lo que ustedes tienen ahí en México, los famosos pueblos mágicos. Los pueblos mágicos no solamente intentan dar a conocer la identidad cultural, lo maravilloso que tienen ustedes culturalmente, en su folclore, en sus costumbres, sus tradiciones, de su patrimonio cultural, que realizan ferias. Es decir, eso les posiciona, pero también ocasiona visita. Y la visita que ocasiona, en turismo yo le llamo inversión y desarrollo. Es decir, para mí el turismo cultural es el que conlleva, digamos, al desarrollo de los pueblos. Yo tuve la plática en Colombia con un colombiano que era de Cali, de Cali, y yo le decía, mire maestro, hoy que estuve en Colombia, bien curioso. Mire maestro, en El Salvador nosotros escuchamos mucho de Cali, pero cuando hablamos de Cali, de Colombia, hablar de Pablo Escobar, la droga. Pero últimamente para nosotros, allá en El Salvador, hoy hablar de Cali es hablar de un municipio, de un pueblo que tiene un alto desarrollo de turismo enorme. Yo le pregunto, ¿cuál es el éxito de que hayan cambiado la cuestión de Pablo Escobar al éxito que ustedes tienen turísticamente? Y la respuesta que me dio, maestro, ¿y por qué me hace la pregunta y usted ya lo sabe? La cultura, eso. Los alcaldes le han apostado a la cultura, le han apostado a rescatar, e incluso hacer, hacer la historia vieja del narco que tuvieron ahí Pablo Escobar, lo están apostando, lo han posicionado como una imagen turística. Y eso es visión. Eso es visión, porque de cualquier manera no podemos negar los hechos históricos de las personas, aunque hayan sido malvadas. Nosotros nos acordamos de Hitler, por ejemplo, todavía, pero es parte de la historia y no la podemos negar. Y nosotros tenemos que hablar de esa historia y decir, miren, aquí vivió Pablo Escobar. Y el turista va a ver, aquí vivió, mire cómo es la casa, mire aquí murió, mire aquí tenía su finca, mire. Y eso es turismo y eso es cultura. Y de ahí se aprovecha para montar una feria, para montar un festival de folclore, un festival de esto, y se crean las famosas rutas culturales. Los pueblos mágicos serán eso. Aquí en El Salvador se llamaban pueblos vivos también, pero que también desaparecen, porque aquí no se le está apostando a la cultura. No le está apostando mucho a la cultura, es más, se ha descabezado la cultura prácticamente. Entonces, ¿quiénes quedamos? Los Quijotes, los que estamos quijoteando, los que seguimos creyendo, porque también estamos convencidos que la historia es constante, evoluciona, cambia, en un momento va a cambiar. Entonces, mientras esta tormenta que estamos viviendo nosotros aquí pasa, pues yo estoy tratando de documentarla, de escribirla. Más allá va a salir otro loco, como yo, un Quijote, y va a hablar eso. Vamos a ver lo que escribió este maestro en aquella época. Vamos a tratar de rescatarlo. Ahí está escrito, veamos cómo eran las costumbres de Usulután, qué era lo que hacían en sus fiestas patronales, ahí está escrito.
Pues vamos a hacer con estos muchachos. Tal vez ya pasó esta etapa negra que tenemos acá. Entonces, eso es lo que intentamos hacer, maestro. Somos Quijotes, soñamos, como le digo yo a alguien, ¿por qué te dije Quijote? Ah, porque el Quijote peleó contra molinos, y los molinos eran los monstruos, eran los ideales, pero esos ideales son los monstruos, son los problemas que nosotros nos enfrentamos cada día, y nos enfrentamos a ellos, y nos caemos, nos golpeamos, pero ¿qué hizo el Quijote? Se levantó. Entonces, como el Quijote de la Mancha, si yo caigo 100 veces, me voy a levantar 101 veces, mientras podamos, y creamos en lo que nosotros estamos haciendo, porque al final nosotros estamos de paso, pero le estamos dejando una herencia cultural a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes, porque al fin y al cabo estamos de paso. Y la cultura nos Sí, permite hacer eso. y sobre todo que, por ejemplo, en la parte del marketing del diseño, se habla mucho de la filosofía empresarial, de cómo influye pues, en los colaboradores y dentro de la filosofía empresarial, la parte central es la visión. Y usted tocaba ese tema de una manera muy simple, ¿no? Aquí en México, en este año, como sabrán, pasamos las elecciones de nuestro cambio de gobierno en muchos niveles de gobierno, desde el federal hasta los locales. Y yo en esos momentos de la transición de la política, me tocó platicar con algunos candidatos a alcalde de mi municipio. Y la mayoría decía, pues es que la cultura sí se ve muy bonita, pero ¿qué me aporta? ¿Qué me deja? Yo lo veo más como gasto y es muy lamentable, ¿no? El hecho de que una persona que no tiene un conocimiento, pues vamos a llamarlo básico, sobre la aportación o la importancia de la cultura, pues se atreva a hablar de que pues se ve muy bonito, pero pues a mí no me deja, ¿no? Y yo igual que usted, yo les comentaba, es que si tú le aportas a la cultura, si tú la apuestas, no solamente va a ser el beneficio social, sino también, pues si lo vamos a ver desde la manera empresarial, pues puedes atraer turismo, puedes traer más visitantes. Al tener más visitantes en los lugares, pues ¿qué haces? Detonas la economía. ¿Por qué? Porque los comercios pequeños venden, porque visitan más lugares, porque esa economía que ellos traen se queda en el lugar. Y muchas veces nos hace falta esa visión, ¿no? De no solamente ver el camino de un solo eje, sino más bien verle todas las vertientes. Y en la cultura pasa también mucho que la minimizan, como de decir es solo el espectáculo de que se vea bonito, pero en el baile, en la danza, en la música, en el teatro, en fin, en todas las áreas de las artes, va implícito, pues desde nuestras raíces, nuestra historia, nuestra herencia cultural, eso que nos da identidad, que nos identifica y que al mismo tiempo nos diferencia, ¿no? De muchas otras, pues vamos a llamarle lugares, y que precisamente esas diferencias hacen como la riqueza. El entender esta parte de la riqueza cultural es muy complejo, aunque a veces decimos que es muy fácil. Y vamos, el armar un proyecto cultural es bastante, pues vamos a decirlo, complejo, pero a la vez no tanto si conocemos bien los puntos a seguir, y que precisamente el diplomado de la asociación es lo que busca, ¿no? Dotarlas de herramientas necesarias para poder hacer pues un proyecto de valor. De hecho, este módulo 3 es lo que pretende, eh, que aprendamos a hacer un diagnóstico cultural de donde nosotros estamos. Conozcamos las herramientas para hacer ese diagnóstico. Y una vez que nosotros hemos hecho ese diagnóstico, pues nosotros podemos hacer ya nuestro proyecto y tenerlo. Cualquier proyecto, llámese artístico, llámese cultural, porque eso es lo que vamos a enseñar. Y que al final, ya con las herramientas, con el conocimiento y con todo lo que se ha aprendido, y con lo que usted les va a enseñar en tecnología, ya los maestros que están ahí, salgan con las herramientas necesarias para poder ellos estar preparados para que ya sus proyectos, sus creaciones ya no sean espontáneas, sino que las ordenen, porque esa es la idea del diplomado. El diplomado conlleva a que todos nosotros nos volvamos en gestores. Un gestor es alguien que ordena,
alguien que organiza su proyecto, alguien que lo planifica, alguien que tiene objetivos bien claros, metas bien claras, estrategias bien claras, y que en algún momento esas metas, esos objetivos los tiene que materializar. Pero ¿cómo lo va a hacer? De eso no se trata. Nosotros vamos a tratar de orientarles y enseñarles cómo lo va a hacer, de una manera sencilla y elemental, pero que a la larga puede ayudar. Porque de repente, como le digo, aparecen proyectos espontáneos. Le digo, a mí me agarraron hoy de una manera espontánea, pero si yo ya tengo un recorrido, tengo algunas rayas, en ese momento yo defiendo mis proyectos, porque eso me dice, ¿en qué consiste su proyecto de danza? Pues vale que tiene. Y ya, ¿en qué consiste su proyecto? Me dice. Y comienzo obviamente a hablar de mi proyecto. Yo siempre ando mi libro y en mi libro está la historia de mi ballet. Y ahí está toda la historia y comienzo a hablar en qué beneficia, cómo ayuda, entrevistan a los muchachos, entrevistan a padres de familia y de repente se queda, hey, no sabíamos que en Usulután existiera un proyecto como esto y que tiene 32 años y ya visitamos su página, ya visitamos sus redes sociales y todas las páginas que usted tiene donde usted interactúa y vemos que sí, es un proyecto exitoso y que a lo mejor puede llegar más allá de lo que nosotros esperábamos. Entonces, eso es lo que pretendemos con este diplomado. Diplomado, lo que pretendemos es que todos los maestros que estamos metidos en esto aprendamos a profesionalizarnos un poquito más. Sabemos, somos gestores por naturaleza, pero hoy queremos como gestores ordenarnos, ser más profesionales y que tengamos listo siempre un proyecto para todo lo que nosotros queremos hacer. Para todo, llámese un proyecto de danza, de teatro, de alguna feria artesanal, de una feria gastronómica, maestro, de un congreso, porque para eso sirven las planificaciones, para eso sirve diseñar proyectos. Cómo yo voy a diseñar mi proyecto y si mi proyecto es viable, es alcanzable en el tiempo y el presupuesto, si es factible. Entonces, por eso es necesario y es bien importante esta iniciativa que tenemos como ASINCU para que aprendamos a hacer eso. Sí, y sobre todo, hay algo que a mí se me quedó muy grabado, que es, somos Quijotes. Y creo que es maravilloso no hacer la comparativa, claro, como referencia de la novela, este, pero es eso, el seguir soñando, imaginando lo que podemos lograr, porque a partir de ahí, pues nuestro espíritu, nuestra alma, siento que se llena de alegría y de mucho orgullo de ver como todo el proceso que hemos llevado, todo el proceso que ha llevado usted para lograr pues lo que hoy en día el referente que es, no solo en su lugar de origen, porque es increíble cómo las coincidencias, como estos accidentes, como le llama, de la vida nos va posicionando en diferentes lugares. Hoy en día el maestro Luis Teos, por lo menos en 17, 18 países que conforman la CINCUB, es conocido. Y desde mi punto de vista personal, en mi vida me hubiera imaginado que tantas personas de tantos países me conocieran. Y luego, pues, quienes no tuvieron la oportunidad de conversar con el maestro Luis allá en Funza, realmente platicar con él es una maravilla, es agasajarse de toda esta historia y todo este conocimiento, porque de verdad, o sea, el maestro, si le tocamos un tema, lo aborda muy bien, si le cambiamos el tema, lo aborda también, o sea, y es increíble también el hecho de conocer a personas que no se limitan a la historia y a la cultura de sus países, porque el maestro conoce México y conoce un poco de Colombia y conoce, en fin, varios países y yo creo que como artistas, como gestores, deberíamos de tener esas aspiraciones en la vida. El poder compartir, pero también el poder seguir conociendo día con día. Y muchas veces el maestro lo ha dejado muy en claro. El yo hablar contigo, el yo hablar con tal persona, siempre me va a dar conocimiento, siempre sigo aprendiendo. Claro. Y que no se nos olvide eso, ¿no? Que a veces escuchamos, o yo he escuchado a muchas personas que dicen, ya es que mi edad, ya no tengo nada o ya no puedo seguir conociendo, ya no puedo seguir aprendiendo, pero en realidad no.
Creo, maestro, y yo creo que usted es un ejemplo de que el límite nos los ponemos nosotros, Correcto. porque los medios hay, y hoy en día con el uso de la tecnología podemos llegar a más conocimiento que anteriormente, por ejemplo, pues, en la época de cuando usted era joven, no había ese acceso, ¿no? Y que ahí sí era un limitante, pero sin embargo, como lo ha expresado en diferentes temas, no lo ve como un limitante, lo ve como una oportunidad para. Y todo en la vida creo que lo deberíamos de ver así, como una oportunidad, hasta incluso aquellos malos ratos, es una oportunidad para conocer, para obtener experiencia, para obtener conocimiento. En fin, yo creo, y sobre todo los amigos que nos están viendo, un programa sería insuficiente para adentrarnos en conocer un poco al maestro Luis, pero esperemos que este no sea el único programa, que tengamos más oportunidades y así como él, también tomemos esa reflexión que desde nuestros lugares, desde nuestras trincheras, como coloquialmente se dice, hagamos nuestro trabajo por aportar. No sé, yo muchas veces me imagino, ¿no? Que algún día alguien va a decir, vamos, reconozcámosle porque ha fomentado la danza. Y, y en realidad yo creo que esos reconocimientos poco a poco se van dando conforme vamos trabajando. Y que también eh, no siempre es tan importante obtenerlos. O sea, sí, claro que nos gusta que nos aplaudan, que nos vean, que sepan lo que hacemos, pero la satisfacción personal creo que también es muy buena como reconocimiento hacia lo que estamos aportando, porque hoy en día, no solo en la cultura, sino en la sociedad en general, creo que necesitamos más personas así, que aporten, que sugieran, que imaginen, que sueñen con un mundo mejor para que realmente podamos llegar a obtener eso. Maestro, siempre es un gusto platicar con usted. No sé si quisiera agregar algo más a nuestra audiencia. No, gracias, maestro. Yo le agradezco mucho. Para mí es un gusto platicar con usted, maestro. A mí me encanta hablar. Y muchas gracias a la audiencia, pues yo le mando un abrazote grande desde El Salvador. Nosotros somos Quijotes culturales, todos los que estamos en ASINCU. Y hoy, pues, obviamente, hasta nos preparamos, tenemos que estarnos preparando constantemente. Es decir, no basta con que nosotros nos convirtamos en especialistas en alguna rama, en el mejor en teatro, en el mejor maestro en danza folclórica, el mejor artesano, el mejor, digamos, podemos decir, en todo. Nosotros siempre debemos de estar aprendiendo de todo. Y yo aconsejo que siempre hay que leer, hay que formarse, hay que estar en cómo se van desarrollando las corrientes, hay que estar al tanto del desarrollo económico, político, social, no solamente de nuestros lugares, sino que también de toda Latinoamérica, porque nosotros somos de las mismas raíces y debemos de estar constantes en todo, de tal manera de que me dio gusto conversar con ustedes y, y qué bueno, maestro, este espacio que usted ha creado para que a través de él, algunos que tenemos pensamientos todavía equivocados, nos puedan compartir. Gracias, maestro, de veras. No, al contrario, gracias a usted por tomarse el tiempo de compartir con nosotros un poco de sus vivencias, de su conocimiento y sobre todo de esos sueños que aún siguen estando ahí. Y bueno, creo que nos quedamos con importantes reflexiones durante toda esta plática. Lo decía el maestro Luis, hay que seguir leyendo para seguir aprendiendo, pero también hay que recordar que todos, y lo dijo él, todos somos de una misma raíz. Es el hecho de no vernos diferentes, sino de vernos como una gran familia, porque eso somos. Pues maestro, muchas gracias. Le mando un gran abrazo desde México, su tierra, cuando guste venir, y esperemos muy pronto nos podamos encontrar nuevamente. Gracias, maestro. Bendiciones. Saludos desde el pulgarcito de América. El Salvador, así es. Un abrazo, maestro.